profesores que nos acompañan, el profesor Víctor Prado, que la verdad es que es un gusto tenerlo con nosotros, y a todos los colegas y alumnos también de la maestría. Tenemos 48 coroneles que acaban de venir de hacer su pasantía en Washington, y lo cual nos complace muchísimo que estén también acá, porque son actores claves y que van a ser, han sido, son y van a ser actores claves en este tema de la lucha contra el crimen organizado, que además nos tiene hoy día especialmente en el tema de lo que puede ser las políticas de lucha contra el crimen, que vamos a discutir en la tarde de hoy. De modo que yo solamente me felicito y les pido nos acompañen a felicitar el enorme trabajo que viene haciendo Nicolás Ceballos y Jari Mujica, que hoy día se encuentra en España haciendo un nuevo posgrado, y todo el equipo del observatorio que viene trabajando arduamente en esto. En todo caso, igual saben que hay un enorme compromiso de colaboración por parte de la Escuela de Gobierno y de Políticas Públicas para seguir apoyando estos temas. Así que bienvenidos, y empecemos con la breve introducción de Nicolás. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Primero, en nombre del Laboratorio de Criminología Social, agradecerles su presencia. Sin duda es una oportunidad muy importante para poder discutir sobre estos temas que son temas de interés, tanto como crimen organizado como materia de drogas. Saben ustedes que en Perú tiene un severo problema en esa línea. Y de hecho, estos espacios académicos de reflexión y discusión son interesantes para poder compartir con ustedes lo que hemos venido explorando. No quiero empezar esta parte introductoria sin hacer dos agradecimientos. Primero, a la Escuela de Gobierno por el apoyo que nos brindaron para la participación en el Congreso Mundial de Criminología en agosto de este año. El doctor Piz siempre tuvo una disposición muy marcada para apoyar a los investigadores jóvenes, sobre todo con aquellas investigaciones que tenían proyección a ayudar al Estado a mejorar sus condiciones y sus capacidades. Y sin duda, esa línea se viene replicando muy bien ahora bajo la dirección del doctor Alza, en el apoyo que la escuela sigue brindando a nuestra proyección de investigación como equipo y como alumnos, exalumnos también de esta escuela. Un segundo agradecimiento a la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica, a la DARI, porque gracias a su apoyo contamos hoy día con la presencia del profesor Luis Astorga, sin duda uno de los principales investigadores y académicos en materia de tráfico de drogas de la región. Contar con su presencia y poder tener un momento de intercambio con él es sin duda para nosotros una gran oportunidad. No hay forma de que construyamos un estado de la cuestión y un marco teórico sobre el tema sin revisar la literatura que el profesor Astorga nos ofrece. Pasando un poco ya a la discusión sobre la mesa del día de hoy, quiero plantear rápidamente en qué contexto se sitúan esas investigaciones. Creo que es muy importante que lo discutamos. Y justamente el día de ayer, con el profesor Astorga, una reunión que tuvimos con algunos docentes, él nos comentaba que los inicios de su investigación partían justamente de esa ausencia de literatura científica sobre el problema del tráfico ilícito de drogas en México. Nosotros nos ponemos un poco atrevidamente en paralelo. En nuestro contexto nos ocurre casi lo mismo. Hemos iniciado nuestra vocación por investigar en estos temas en un espacio donde la producción sobre la fenomenología del tráfico de drogas está muy dominada por informes oficiales, por informes de instituciones que trabajan con algún tipo de información de registro oficial, y con una producción científica muy concentrada en temas válidos, legítimos, pero enfocadas a temas de consumo. O sea, la producción científica académica que existe en el país tiene una producción muy grande en términos de psiquiatría, en términos de psicología, en términos médicos, en un contexto donde el principal problema no tiene mucho que ver con el tema del consumo, sin menospreciarlo naturalmente, pero sí mucho con el tema de la producción, con problemas vinculados a la producción, con problemas vinculados a las actividades asociadas a esa dinámica productiva. Entonces, en ese área nosotros hemos encontrado que tenemos una carencia severa de información científica, académica, rigurosa, y eso nos ha convocado a producir, a investigar y adentrarnos un poco en esta discusión. En esa línea es que se inscribe el trabajo de laboratorio. La idea de poder suplir esta carencia de investigación científica, poder construir cosas que aporten a nuestro conocimiento, pero también al conocimiento del Estado. Y el plus en esa línea tiene que ver con poder brindar herramientas, brindar instrumentos que al Estado le puedan servir para repensar la política pública, para pensar el problema de las drogas desde perspectivas de política pública, unas formas nuevas de medición, formas nuevas de abordaje del fenómeno que respondan a lo que realmente ocurre. Y ahí es donde surge el vínculo entre el Laboratorio de Criminología y la Escuela de Gobierno mediante la línea de política de criminalidad y seguridad, donde sin duda eso nos invita y nos obliga a poder traducir lo que trabajamos en términos de criminología social en un abordaje puntual en política pública. Lo comentamos a manera de broma, que la escuela ha desarrollado una estrategia de cooptación de investigadores
para poder trabajar, trasladar los fenómenos de diferente índole a la política pública. Sin duda es una estrategia positiva y nuestra vocación por seguir aportando en esa línea va a seguir el trayecto que viene teniendo hasta ahora. Entonces, en ese mismo contexto hay que aprovechar el contexto que tiene la Universidad Católica. Ustedes son parte de esta comunidad y ven que en los últimos años la universidad ha comenzado a impulsar la investigación, ha comenzado a impulsar la producción científica rigurosa, y ese es un curso que deberíamos seguir siempre como comunidad universitaria. Entonces, los trabajos que presentamos en México se resumen varios años de reflexión, de investigación, de exploración, realizados por los investigadores del laboratorio. Tenemos un grupo de trabajo específicamente en políticas de lucha contra las drogas, que ha venido desde su trayectoria personal, profesional, académica, discutiendo estos temas, discutiendo estas problemáticas, y estos son ya los primeros resultados de esas reflexiones de por lo menos 5 o 6 años de trabajo, 5 o 6 años de abordaje, de reflexión y de colección de información desde donde se puede. Y estos trabajos proponen, en resumen, 3 grandes miradas pensadas en la política antidrogas. Uno, entender finalmente que el fenómeno tiene una finalidad económica. El tráfico de drogas tiene que ser entendido como un problema criminal cuya principal finalidad es generar una renta. Entonces debemos tener en perspectiva que esa es la lógica que sigue el fenómeno. Más allá de los efectos que puede tener en temas de seguridad, en términos de salud pública, la estructura de la cadena, la estructura del fenómeno se dispone en función de generar una renta a quienes participan en él. Segundo, entender que la estructura de riesgos que esta cadena constituye se dispone, es posible ser analizada o estudiada desde algunos enfoques muy puntuales, como por ejemplo la seguridad humana, que ofrece desde el desarrollo que Naciones Unidas plantea desde el 94 elementos concretos para poder identificar lo que bien mencionaba Carlos hace un momento, los problemas públicos. Creo que es importante que una política pública tenga claro cuáles son los problemas públicos a los cuales debe responder de manera efectiva y concreta. Y justamente en tercera línea, el enfoque de trabajo que hemos ido acumulando en estos años es poder pensar que la política debe responder tanto a esa fenomenología, a esa cadena productiva que asociada al narcotráfico, y a los problemas que se generan en cada uno de sus eslabones. Entonces, una política antidrogas debe partir de esa premisa, y un poco la reflexión que tenemos ahora apunta a ello. En esa línea, ya para entrar a los trabajos puntuales, el trabajo que nos traerá hoy día Frank Casas expone justamente esos enfoques que les he mencionado. Muy rápidamente, Frank nos plantearía el desarrollo específico del enfoque cadena de valor para analizar el fenómeno, el enfoque de seguridad humana para entender los problemas públicos, el enfoque de capacidades del Estado para poder entender la disposición de la estrategia antidrogas específicamente. Sofía Vizcarra nos plantearía una investigación, una reflexión sobre la utilidad práctica de estos enfoques para poder focalizar las intervenciones y priorizarlas en contextos sectoriales específicos. El trabajo de Noam López, saliendo un poco de la lógica de la política pública de manera genérica y entrando a la forma de medición de los resultados, nos propone cambiar el eje de discusión sobre los logros operativos de la política antidroga, muy concentrada en, por ejemplo, hectáreas erradicadas, y muy poco enfocada hacia los efectos económicos que se generan en base a esa intervención. Noam propone poder pensar desde un factor de evitabilidad cómo la intervención del Estado genera o permite afectar económicamente al tráfico ilícito de drogas. Y el trabajo que les presentaré yo es un trabajo que desarrollamos justamente con el profesor Mujica sobre rutas. La idea no es en estricto definir rutas de trayectoria del narcotráfico, sino en base a una teoría del precio, identificar qué rutas son las más dinámicas, las más fluidas, en un contexto de generación de renta, en un contexto de riesgo de comercio. Entonces, muy rápidamente, he tratado de resumirles la idea de la discusión de hoy para que tengan, digamos, claro el contexto desde el cual nos centramos en esta discusión, y le doy paso a Frank con su primera exposición sobre el enfoque de seguridad humana en la política antidrogas.
¿Qué tal? Ahora sí. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos. La ponencia que lo ha resumido muy bien Nicolás es trabajar algunas consideraciones metodológicas, teóricas, que nos permitan posteriormente hacer un análisis exhaustivo de los componentes que debe tener una política antidrogas. Y eso parte de dos consideraciones que son fundamentales. Primero, comprender cuál es la fenomenología del tráfico ilícito de drogas y posteriormente cuáles son las afectaciones y riesgos que genera este fenómeno delictivo para el desarrollo de los estados y de la sociedad. Y de eso parte justamente que es que hay que pensar obligatoriamente este fenómeno desde una perspectiva económica, o sea, las actividades, las acciones que realizan las distintas actores, agrupaciones y organizaciones tienen objetivamente un beneficio, exigen objetivamente un beneficio económico, ¿no? Tal y cual como la de una empresa, en este caso una empresa criminal, y por lo tanto siempre van a buscar trabajar que todas sus acciones tengan algún nivel de rentabilidad a través de una actividad comercial que implica la transformación de una materia prima, en este caso la planta de la coca, hacia un bien de consumo que puede ser el crack o puede ser la cocaína. Lo interesante de este punto es que si lo planteamos de una perspectiva económica, si lo planteamos la actividad como una actividad comercial, aunque sea ilícita, ilegal, delictiva, es posible comprender su fenomenología, o sea, su dinámica, a través de todo este ciclo productivo que va a determinar justamente esa actividad comercial. De ahí que es importante empezar a utilizar, ¿no?, enfoques teóricos de las ciencias sociales, en este caso de la economía, para poder comprender las diferenciaciones, los objetivos y las dinámicas que tiene cada eslabón o cada eslabón de este ciclo productivo, ¿no? De ahí yo les propongo empezar a pensar de una manera más exigente este enfoque que es la cadena de valor de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Esta cadena de valor que es muy utilizada por las ciencias económicas. Las ciencias empresariales nos permite, para analizar el TIC, por lo menos dos características esenciales, que es la compartimentalización de las actividades a través de eslabones, eslabones diversificados, que tiene que ver uno con la producción, la distribución y la comercialización, y que esto tiene consideraciones muy interesantes, porque nos permite apreciar que cada eslabón productivo presenta actividades diferenciadas, y cada actividad nos presenta la necesidad de buscar recursos, y obviamente implica también riesgos para la actividad comercial normalizada, ¿no? Distintos tipos de riesgos, ¿no? Al igual que en la fase en el eslabón de distribución y en el eslabón de comercialización. Esto nos permite también apreciar que es casi imposible, a pesar de que hay una tendencia a pensar ello, ¿no?, que exista pues una gran organización criminal, ¿no?, monocéfala, estructural y vertical, que pueda acarrear todas estas actividades. Ya pensando en la actividad comercial como una actividad económica, difícilmente vamos a poder nosotros comprender que existe una solamente organización monocéfala que intente monopolizar no todas las actividades y todos los recursos, sino que más bien esta perspectiva de construir compartimentos y eslabones le permiten a la actividad delictiva a flexibilizarlo, ¿no?, y a generar básicamente una estructura descentralizada que implicaría que los actores, ¿no?, puedan tener cierto nivel de arraigo, de adaptabilidad y superar las barreras nacionales de control, por ejemplo, ¿no?, para poder extender dicha actividad comercial. Solamente como ejemplo, ¿no?, partiendo de la disposición de la cadena de precios sobre el territorio, ¿no?, uno puede determinar, por ejemplo, que en las zonas de producción, donde se realizan paulatinamente actividades de producción de cocaína, son las que pertenecen a la región andina de Perú, Bolivia, ¿no?, los precios van a rankear entre los 1.200 y los 2.500 dólares. En cambio, en lugares de la península ibérica, por ejemplo, que es determinado por los puntos de ingreso de la cocaína o de otro tipo de estupefacientes, vamos a encontrar que los precios van a rankear en un rango de 41.000 y 44.000 dólares, ¿no? ¿Qué es lo interesante a través de esto y que nos brinda también la cadena de valor económica? Es que implicaría, ¿no?, y lo dicen los determinados precios, entre otro tipo de características, que esto determina obviamente distinto tipo de estrategia, inteligencia y capacidad tecnológica para que la actividad pueda desarrollarse con normalidad. Obviamente, como toda actividad comercial y como todo flujo comercial, ¿no?, las barreras de control de los distintos tipos de capacidad que tenga la actividad, ¿no?, va a generar mayor rendimiento sobre el producto o el bien de consumo que se está trabajando, ¿no? ¿Por qué es importante esto?, ¿no? Porque
implicaría definitivamente estos objetivos que tiene, o la diversificación de objetivos que tienen las organizaciones que trabajan en este tipo de actividades. Y la flexibilidad y la descentralización implican definitivamente que estamos ante un fenómeno netamente complejo. Un fenómeno complejo que el Estado debe tener ciertas capacidades para adaptarse a este tipo de fenómenos, ¿no? Pero también por otra cosa importante, que estas actividades van a generar riesgos y afectaciones al Estado y a la sociedad. De ahí que es importante empezar a pensar los problemas públicos, o sea, las afectaciones y esos riesgos que genera esta actividad en el Estado y en la sociedad, ¿no? Una manera interesante para hacerlo nos lo brinda el enfoque de seguridad humana. Este enfoque de seguridad humana que intenta superar, ¿no? y alcanzar al enfoque clásico de seguridad nacional, ¿no? que partía de entender la preocupación de los riesgos que analizaba el Estado. En cambio, la seguridad humana nos presenta otro tipo de ejes teóricos mucho más incomprensibles para poder desarrollar políticas públicas, que es concentrarse primero en los riesgos, ¿no? los riesgos de libertad que tiene el ser humano, a través de los riesgos a la libre libertad de sus necesidades y a la libertad de sus temores. La teoría de la seguridad humana nos permite a nosotros determinar un inventario cerrado de categorías útiles y operativos, que está construido en base tanto a riesgos relacionados a temas estructurales, de violencia estructural y complejidad de desigualdades, como también a riesgos relacionados a violencia física propia del crimen organizado, ¿no? Lo interesante de ello es que estas categorías de seguridad humana nos permiten abordar de manera muy eficiente, nos permiten determinar cuáles son los riesgos exclusivos que determinan los distintos tipos de categorías que ponen en afectación a la vida del ser humano. Entonces, haciendo un paralelo, una correlación entre el enfoque de cadena de valor con el enfoque de la seguridad humana, nos permite determinar, solamente como ejemplo, en el caso de las zonas de producción de cocaína, exclusivamente en el eslabón que tiene que ver con el refinamiento de derivados cocaínicos, podemos determinar, ¿no? solamente es un ejemplo, los riesgos asociados a esta actividad en relación al eslabón productivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los riesgos asociados a la variable económica, están relacionados, por ejemplo, a la dependencia económica potencial afectada por las acciones de erradicación. En ese mismo sentido, podemos encontrar riesgos también sanitarios, que están relacionados a la exposición de los procesadores a insumos químicos nocivos para la salud, ¿no? entre otros tipos de categorías, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de esto, y más allá de las categorías y de la erudición de los conceptos? Es que esto nos permite a nosotros pensar una política pública de manera puntual, ¿no? Porque implicaría que el Estado lo que tiene que hacer al desplegar sus políticas públicas, tiene que concentrarse en determinar, ¿no? y tratar de controlar y regular todas las consecuencias, las causas y las consecuencias que generan este tipo de riesgos. De ahí que una política pública, o empezar a pensar una política pública desde el enfoque de la seguridad humana, nos permite a nosotros, por ejemplo, construir un modelo conceptual de componentes de cercos perimétricos que nos permitiría a nosotros utilizar estos riesgos en función de la cadena de valor de la economía, del valor económico del tráfico ilícito de drogas, ¿no? en una disposición de conglomerarlos en un perímetro espacial y temporal de cuáles son las actividades puntuales que se tienen que realizar al momento de desplegar las políticas antidrogas, ¿no? Entonces, partiendo simplemente de esta analogía, ¿no? uno puede determinar por lo menos cuatro cercos perimétricos que implican también, ¿no? la superación de ciertos riesgos y a la vez, ¿no? de ciertas capacidades estatales. Importante pensar en las capacidades estatales que tienen que ser diversificadas en función de estos riesgos y de la necesidad temporal y espacial y geográfica que implica también ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, un primer cerco perimétrico que está relacionado a la superación de los factores estructurales. Un segundo cerco perimétrico que tiene que estar relacionado a la prevención y la disuasión de los actos ilícitos. Un tercer cerco perimétrico relacionado a la persecución y sanción de la capacidad del Estado para perseguir y sancionar los actos ilícitos. Y un último cerco perimétrico que está relacionado a la reparación de daños. Por supuesto que estos cercos perimétricos, que son unos conglomerados de distintos tipos de actividades que realiza el Estado al momento de desplegar sus políticas públicas y que le podemos encontrar en las estrategias nacionales de lucha contra las drogas. Haciendo una operativización de este cerco perimétrico,
uno podría determinar, ¿no?, que en función, por ejemplo, del eslabón productivo de la cadena de valor del tráfico ilícito de drogas, ¿no?, que un primer cerco perimétrico está relacionado, por ejemplo, a la actividad del cultivo ilícito de coca, ¿no?, a que las políticas, si bien pueden ser diferenciadas, ¿no?, diversificadas, debe concentrarse óptimamente en, sobre todo en políticas relacionadas al desarrollo alternativo, al desarrollo agropecuario, ¿no? Un segundo cerco perimétrico no implica que esto se deje de hacer política de desarrollo alternativo, pero sí implica que uno se concentre, sobre todo, ¿no?, habiendo superado ya las barreras estructurales, a que pueda el Estado gestionar el mercado lícito de la hoja de coca, ¿no? Un cuarto cerco perimétrico implicaría, pues, erradicar aquellos cultivos que, a pesar de que el Estado ha solucionado o ha por lo menos paliado los problemas estructurales, ¿no?, de violencia estructural y de desigualdades, y ha paliado también, ha controlado, regulado de manera eficiente las acciones de gestión de la hoja de coca, implicaría erradicar aquellos cultivos que aún se mantienen pese a este tipo de actividades resueltas por el Estado. Y un cuarto cerco perimétrico implica, obviamente, no generar medidas que impliquen la reforestación de aquellos campos que han sido maltratados por los distintos tipos de actividades con malas prácticas ambientales que se han desarrollado en este tipo de actividades, ¿no? Así podemos desarrollarlo en los distintos eslabones de acuerdo a las distintas actividades que se van desarrollando esos puntos, ¿no? De ahí que, otra vez, y en resumen, ¿no?, y por eso es muy importante empezar, y la academia sirve para eso, ¿no?, es tener muy claramente que este fenómeno del tráfico ilícito de drogas, ¿no?, lejos de hallarse como un fenómeno supranacional criminal, ¿no?, es importante empezar a pensarlo como una actividad económica, por supuesto, ilegal, pero que tiene el mismo mecanismo, que tiene los mismos objetivos, que tiene la misma dinámica. Y para ello, pues, la compartimentalización, la analogía de estudiarlo a través de una cadena productiva nos va a permitir diversificarlo en eslabones de producción, distribución y comercialización. Esta estructura fragmentaria nos da, obviamente, lugar a encontrar la flexibilización que tiene ese tipo de actividades para que pueda disponerse geoespacialmente y también utilizar diversificar los niveles de inteligencia, diversificar los niveles de tecnología que se utilizan para llevar a cabo este tipo de actividad ilegal, ¿no?, de manera normal, ¿no?, tratando de superar las barreras y las barreras de control que tiene el Estado. Un punto interesante, otra vez retomando, es la seguridad humana. La seguridad humana nos permite a nosotros construir un inventario que puede ser diverso y que uno, leyendo las distintas tipos de estrategia nacional de lucha contra las drogas, por ejemplo, simplemente en las zonas productivas, Colombia, Bolivia, puede encontrar un listado multivariado de riesgos asociados al tráfico ilícito de drogas. La seguridad humana nos permite conglomerar esos riesgos en por lo menos 7 categorías útiles, y son muy útiles para el desarrollo del diseño de una política antidrogas eficiente. Entonces, estos riesgos van a distribuirse territorialmente en concordancia con la presencia geográfica de las actividades de la cadena de valor del TIC, ¿no?, considerando, por ejemplo, en este caso, ¿no?, cuáles son los riesgos que el Estado peruano debe concentrarse en trabajar, en diseñar, ¿no?, relacionado a la fenomenología per se, ¿no?, que tenemos en estos momentos, que tiene que ver con la cadena, con la producción del cultivo de coca y la producción de coca y cocaína, ¿no? La confluencia de estos enfoques son relativamente muy útiles, ¿no?, para poder desplegar luego, determinar cuáles son los espacios y cuáles son los tiempos y los momentos en que las políticas antidrogas tienen que enfocarse, ¿no?, en distintos espacios, distintos momentos para superar distintas barreras de riesgo, ¿no? De ahí la importancia de pensar esta política pública antidrogas, ¿no?, desde una perspectiva de seguridad humana, lo que determinaría algo que es fundamental y que buscan todos los estados, incluso cuando trabajamos políticas antidrogas, ¿no? Tratar de proteger y siempre centralizar, nunca dejar olvidado al ser humano y sus necesidades y sus riesgos, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con la presentación de Sofía Vizcarra. En la segunda parte de la jornada de hoy tendremos una exposición del profesor Astorga sobre el narcotráfico y la historia del narcotráfico en México. Creo que es muy importante que comencemos a mirar en perspectiva la trayectoria, la historia de cómo se desarrolla este fenómeno en nuestro hermano país,
sobre todo porque mucho se constituye en nuestra opinión pública la discusión de ponerlos en paralelo con ese desarrollo. Creo que hay muchos elementos que en la discusión de la profesora Astorga que pueden ser muy interesantes para poder construir una reflexión, una comparación adecuada. Hay varias cosas en las cuales compartimos procesos y hay cosas en las cuales realmente no tenemos muchas semejanzas. Entonces, el aporte de esta discusión va a ser para poder encontrar elementos, para poder entender cómo funcionan estos procesos también en otros contextos asociados a otro tipo de actividad. Entonces, le paso a Sofía. Buenas tardes con todos, muchas gracias por venir. Esta tarde yo, sobre lo que les voy a hablar es sobre los modelos de focalización y priorización de intervenciones estatales antidrogas. Y justamente este trabajo se enmarca en lo que discutíamos hace un momento sobre cómo desde la comprensión del fenómeno, desde la comprensión de las características del tráfico ilícito de drogas y de las afectaciones que este tiene, empezar a pensar y construir política pública. Entonces, y el contexto del estudio es obviamente qué tipo de políticas públicas antidrogas se han estado dando en el Perú en los últimos años. Obviamente, nuestra política pública antidrogas está marcada por la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas y sus tres grandes ejes: desarrollo alternativo, control de oferta y prevención y tratamiento. Entonces, existen distintos tipos de política antidrogas que están justamente direccionadas a contrarrestar distintos efectos de los eslabones de la cadena. Lo que les proponemos aquí en el estudio es centrarnos en una política específica, las políticas, mejor dicho, en zonas específicas donde se aplican ciertas políticas antidrogas, las cuencas cocaleras, y qué tipo de medidas se pueden implementar en estas zonas para contrarrestar el fenómeno del tráfico ilícito de drogas, y cómo se pueden, uno, priorizar los tipos de intervención a desplegar, y dos, focalizarlos en los distritos. Entonces, si retomamos justamente el enfoque desarrollado por el Magíster Casas y que retoma esta idea de cadena de valor. ¿Qué tipos de actividades de la cadena de valor del tráfico ilícito de drogas tenemos en las zonas cocaleras? ¿Cuáles son las características de nuestro fenómeno criminal en las cuencas cocaleras? Tenemos obviamente el eslabón producción, que es el eslabón principal en estas zonas. El eslabón, la actividad cultivo de hoja de coca, porque obviamente estamos hablando de cuencas cocaleras, y que están distribuidos a lo largo del país. Nuestras principales cuencas cocaleras en la actualidad son el Braem, la Convención Lares, Chipalcazu y el Alto Guayaba, que en algún momento fue la primera cuenca cocalera del Perú, es actualmente la tercera, y ha tenido una significativa reducción en las hectáreas cultivadas en esta zona. Otras actividades que se encuentran son las actividades de refinamiento de pasta básica, es decir, todo lo que tiene que ver con laboratorios, ya sea para producir pasta lavada, PVC, e incluso el refinamiento hacia clorhidrato de cocaína. Y finalmente las actividades de transporte interno, que empiezan ya en el eslabón de distribución, que es básicamente las rutas de salida de la droga hacia los puntos de acopio para el traslado internacional. Entonces, este es el fenómeno al que tenemos que responder. Estos son los problemas que se presentan. Esos problemas, ¿qué tipos de afectaciones nos generan? Esa es la siguiente pregunta, y para eso usamos el enfoque de seguridad humana. Estos problemas, ¿cómo se manifiestan a nivel de la vida cotidiana de los habitantes de las cuencas cocaleras? ¿Qué problemas representan para su vida diaria? Entonces, si vemos las 7 dimensiones de la seguridad humana, vemos que, por ejemplo, a nivel económico, la afectación, y como ya lo decía el Magíster Casas, es la dependencia económica que será potencialmente afectada, y que de hecho lo hemos visto en muchos casos, lo ha sido por acciones de erradicación. Porque obviamente las acciones de erradicación lo que buscan es terminar con el cultivo ilegal. Sin embargo, esto puede afectar la economía de estos pequeños productores. Entonces, ¿qué se necesita para contrarrestar esta afectación? Se necesita una respuesta estatal centrada en acciones de desarrollo alternativo integral y sostenible, y es justamente con este enfoque integral que incluye infraestructura, proyectos productivos, educación y capacitación, también apertura hacia otros sectores, no solo agricultura, pero digamos,
es pensar qué tipo de respuesta económica del Estado. Igual, por ejemplo, si tomamos la seguridad alimentaria y el riesgo de insuficiencia de cultivos de pan llevar, que ha pasado en algunas zonas cocaleras, donde los precios de los cultivos de pan llevar y de los productos de pan llevar aumentan exponencialmente. ¿Qué hacer para ello? ¿Qué cosa puede plantear el Estado en estos contextos? Fomentar cultivos alternativos y fomentar cultivos justamente que reemplazan el pan llevar. Los proyectos de biohuertos que se han llevado, por ejemplo, en el caso de los proyectos de poserradicación en las cuencas del Monzón, han sido importantes para paliar estos efectos inmediatos que tienen una repercusión inmediata en la salud de las personas. Si tomamos, por ejemplo, temas ambientales, que también es un tema que se va a tratar durante la próxima semana o dentro de 2 semanas en la COP20 que va a tener lugar en nuestro país, el tráfico ilícito de drogas, especialmente las actividades de refinamiento, tienen efectos ambientales, tienen efectos de contaminación de agua, de contaminación de suelos, deforestación. Todo eso también hay que saber qué tipo de acciones desplegar frente a ello. Entonces, frente a ello hay obviamente las acciones de interdicción, porque primero, para dejar de contaminar estas zonas, lo que hay que hacer es retirar las instalaciones de refinamiento, pero también hay que hacer acciones de reforestación, tratamiento de suelo, tratamiento de aguas, que muchas veces son muy costosas. Y de hecho, todas estas acciones y toda esta lista de acciones que vemos aquí implican una movilización de recursos, una movilización de agentes estatales de distintas naturaleza, con distintas culturas institucionales. El ente rector de la política antidrogas de vida, de hecho, es un ente coordinador y un ente multisectorial que justamente lo que ayuda es a que estas instituciones se desplieguen y que involucren a los actores que tienen que involucrar. Sin embargo, y obviamente, y ahí el cancerbero, el MEF, nos va a decir de que siempre hay restricciones, el Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre hay restricciones presupuestales y que no podemos desplegar todo este tipo de acciones en el mismo tiempo en todas las cuencas cocaleras del Perú. Entonces, y la pregunta que nos hicimos en este estudio es, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo elegir dónde desplegar las acciones, las intervenciones estatales? Y segundo, ¿cómo elegir o cómo focalizar qué acciones van en cada lugar, en cada distrito? Entonces, nuestra metodología para justamente focalizar y priorizar estas acciones se basa primero en una lógica de densidad de la presencia de la cadena del TID en las cuencas cocaleras, es decir, en caracterizar el fenómeno a nivel distrital. Nuestro enfoque se basa mucho en data distrital y en ver qué tipo de necesidades existe a nivel de intervención estatal en cada distrito. Lo segundo es una metodología de priorización que se basa en niveles y tipos de riesgos asociados a los tipos de intervención estatal que se van a desplegar. Entonces, primeramente, ¿cómo medimos la presencia de la cadena del tráfico ilícito de drogas? Esta fue una primera medición que ya desarrollamos hace un par de años con un colega que va a hablar luego, es Noam López, y que era básicamente buscar variables que nos permitan medir la densidad de la cadena. Entonces, lo que buscamos como variables de las actividades presentes en la cuenca cocalera era, por ejemplo, hectáreas cultivadas, número de pozas destruidas, número de laboratorios, cantidad de droga decomisada. Todas estas son variables medibles que se pueden medir a través de información oficial, y ojo, estoy diciendo se pueden medir porque la data a nivel distrital no está aún disponible, no está construida, y de hecho el ejercicio que hicimos fue en base a reportes de prensa que sí estaban a nivel distrital, pero digamos, se puede construir y se puede pasar a un mapa para saber qué tipo de problema tenemos. Tenemos distritos que, por ejemplo, en rojo, que concentran las 5 variables, concentran los 5 problemas, es decir, ahí necesitamos desplegar tanto intervenciones de desarrollo alternativo, interdicción y obviamente detención de transportistas, ese tipo de cosas. Tenemos distritos que solo tienen un clúster, en general es el clúster cultivo. En aquellos distritos no necesariamente, por ejemplo, se necesita
poner el acento en acciones de interdicción, porque las acciones de interdicción tienen otra lógica. Se puede poner más énfasis en acciones de desarrollo alternativo, de generación de oportunidades productivas, económicas, de regeneración del capital social. Y entonces, el ejercicio anterior lo hicimos en el caso de los distritos del BRAE, pero en aquella época era con los distritos que todavía era BRAE, en esa época todavía no habían incluido la M. Y lo que nos salió fue que existen distintos tipos de distrito dentro del BRAE. Normalmente cuando hablamos de BRAE como cuenca cocalera, pensamos en un fenómeno único, en un fenómeno homogéneo, y la verdad es que el BRAE, son 3 departamentos, son 3 zonas distintas, pero aparte, dentro de los mismos distritos hay distintas realidades, hay distintos grados de presencia del fenómeno. Entonces, por ejemplo, tenemos toda esta bolsa de distritos, Ayahuanco, Cocamán, Tichungui, que solo tienen actividades de cultivo. Entonces, allí el tipo de respuesta estatal está básicamente focalizado en eso, en generación de oportunidades económicas, en reducción de dependencia. Tenemos algunos distritos, pero bueno, obviamente la data de prensa no nos permite todavía acercarnos completamente a la dimensión de la presencia del fenómeno, donde solo se habían reportado acciones de transformación. En otros obviamente había tanto actividades de cultivo como actividades de transformación, y luego, por ejemplo, en las rutas de salida, Huamanga, Huanta, Tambo, donde había sobre todo actividades de acopio y transporte. Entonces, por ejemplo, en estas zonas no se van a desplegar acciones de desarrollo alternativo, incluso la naturaleza de las acciones de interdicción es distinta. No es lo mismo hacer una acción de interdicción en Poza, y creo que los coroneles aquí presentes